Lección 5. Ahora comenzamos. Y una vez más os saludo, queridos y santos amigos. Venimos a pasar esta hora para continuar con nuestro comentario de la vía de la transformación. Venimos de nuevo para recordaros que todo lo que pensáis, veis y todo lo que hacéis no es el resultado de aquello que os llega a vosotros, sino más bien de aquello que viene de vosotros. Por siempre jamás el mundo que percibís no tiene otra causa que no sea vosotros mismos. Por eso siempre es cierto que la libertad está más cerca de vosotros que vuestra propia respiración. Esa libertad es la realidad de vuestro ser. Esa libertad es aquello que se comprende o se constata sin esfuerzo. La libertad se comprende cuando os decidís a aceptar la verdad que siempre es verdad. Yo y mi Padre somos uno. Yo soy el que soy. Sois conciencia. Sois discernimiento. Sois aquello que da testimonio, que experimenta, que rinde homenaje a lo único que Dios ha creado: Cristo. Y Cristo significa, pues, el ungido. Habéis sido ungidos desde antes del comienzo de todos los mundos, con aquello que el Padre es: discernimiento, pura inteligencia. Habéis sido ungidos con la capacidad de elegir lo que deseáis percibir. Y de este modo, imbuidos del poder de crear, moráis libremente en cada momento. Esta libertad es totalmente carente de obstrucciones e inmutable para siempre. Es en vuestra libertad que pensáis lo que pensáis, veis lo que veis, sentís lo que sentís, incluso en vuestra realidad tridimensional. En cualquier momento sois perfectamente libres para ver la radiante belleza del mundo real que lo impregna todo, e incluso vuestra propia conciencia, así como también sois libres para ver miedo. En nuestra última hora juntos comenzamos a explorar con analogías aquello que tuvo lugar en torno a la experiencia de ser una chispa de lo divino, un aspecto de la totalidad que os llevó al espacio del alma. Y el alma entonces se condensa, cae, si lo queréis decir así, en lo que habéis llamado mundo físico. Y ahí os encontráis a vosotros mismos, justo aquí y ahora, ciertamente como el producto del mundo que hay en torno a vosotros, ciertamente como el producto de vuestros padres, ciertamente como el producto de vuestras fuerzas que están más allá de vuestro control. Y no obstante, habéis permanecido todo el rato siendo exactamente lo que sois: el testigo, pura conciencia, el yo o ser, o el vidente, como algunos lo han llamado. Queridos amigos, desde el momento, ahora vamos a hablar, en esta hora concretamente, sobre esta vida singular que estáis viviendo ahora. Bien, queridos amigos, en el momento anterior a vuestra encarnación, estabais existiendo, morando, con un perfecto y claro discernimiento, en un estado de cualidad o dimensión de conciencia. Ahora bien, es cierto que incluso eso fue el resultado de ciertas elecciones hechas en el pasado, pero insisto, en esta hora deseamos hablar solo de esta encarnación. Ahora bien, imagina pues, si eres tan amable, bien, quizás quieras detener la lectura o la escucha y permitir que el cuerpo se relaje. Deja que se marche todo aquello a lo que la mente se aferra. Permite que las cosas que quizás necesiten ser hechas
se queden por un tiempo en una estantería, por decirlo de alguna manera, y luego continúa. Bien, querido amigo, imagina si eres tan amable que habitas sin un cuerpo físico y que no obstante tienes discernimiento. Esto no debería ser difícil, ya que lo haces cada noche mientras duermes. Lo haces cuando sueñas despierto. Sucede a veces cuando haces el amor, cuando miras la televisión. De hecho, todos y cada uno de vosotros experimentáis esa cualidad de discernimiento varias veces al día. Y todos los días. Cuando os olvidáis de vosotros mismos. Es decir, cuando os olvidáis de vuestra existencia encarnada. La diferencia está en que en vuestro mundo vosotros entráis en razón, recuperáis el sentido. Es decir, según se dice literalmente en inglés, volvéis a vuestros sentidos. Es decir, volvéis a la existencia encarnada. Imagina, no obstante, un estado en el que simplemente no hay forma física y en el que habitas como conciencia en sí misma. Oh, sí, tienes discernimiento. Oh, sí, tienes forma, pero esa forma de energía no se ha condensado en la tercera dimensión. Tienes amigos, es decir, otras conciencias con las que estás en una comunicación perfecta, pero la gran mayoría de vosotros, y de hecho podríamos decir aquí, en esta hora, para todos los que estáis escuchando o leyendo esto tal como se está dando por primera vez, todos vosotros estáis lo suficientemente evolucionados como para haber entrado en esta vida vuestra, la de ahora, desde un estado de conciencia que es bastante pacífico, bastante gozoso. La comunicación con aquellos que llamaríamos amigos no está rota. Es constante, es respetuosa, es amorosa, es libre. A medida que te relajas y lees o escuchas esta simple descripción, ¿qué color o colores comienzan a venir a la mente? Obsérvalos, préstales atención. ¿Qué imágenes parecen afluir fugazmente por la mente? Fíjate en ellas, préstales un momento de atención. Pues recuerda una antigua verdad que una vez se te dijo: no puedes imaginar aquello que no hayas experimentado, pues la imaginación es una representación de dibujo en la mente consciente. Esa representación debe proceder de algo. La mente, como sabéis, solo puede representar aquello que existe o ha existido. Entonces puede, por supuesto, encontrar a veces la manera de volver a introducirlo en la experiencia tridimensional. Pero eso no significa que sea nuevo. Mientras estabais habitando en ese estado, estabais en relación. La mayoría de vosotros era multidimensionalmente consciente, es decir, que aunque teníais un color o nivel de energía predominante, erais conscientes de que estabais rodeados en todo momento por otras dimensiones. Muchos de vosotros os comunicabais multidimensionalmente tanto con aquello que podría ser considerado de una frecuencia más elevada, como con aquello que se podría considerar de frecuencia más baja. Muchos de vosotros os comunicabais con seres que estaban encarnados en el ámbito tridimensional. Ahora bien, hubo un momento para todos y cada uno de vosotros en el cual se tomó la decisión dentro de vuestra conciencia, dentro de vuestra mente, de que las condiciones eran las apropiadas para encarnar de nuevo. Hay muchos factores que atraen al alma a condensarse una vez más en la forma física, pero el principal de todos ellos es la percepción y la consideración de que todavía hay algo por hacer, de que hay alguna
lección que no puede ser comprendida, salvo en el dominio físico, de que hay ciertamente un propósito para vosotros como alma. Todavía desearíais poder llevar a su cumplimiento. Es muy cierto que algunos de vosotros os habéis encarnado porque sentíais compasión, es decir, que contemplasteis el ámbito tridimensional y visteis sufrimiento y anhelabais llevar luz a esta dimensión en la que ahora os encontráis. Y no obstante, incluso esto deriva del razonamiento o de la percepción de que tú tienes que hacer algo para corregir lo que está sucediendo. Muchos de vosotros todavía sois conscientes de que esa es la percepción que os controla o gobierna. Cuando contemplabais vuestro mundo, cuando contemplabais a vuestros hermanos y hermanas, existe esa compulsión, esa necesidad de involucrarse, de arreglar. Existe en muchos de vosotros la creencia de que si no emprendéis ninguna acción, entonces de algún modo vosotros seréis menospreciados. Así que vuestro sentido de la identidad, del ser, está atrapado en la contemplación de vuestro mundo, en el juicio acerca de lo que está bien o está mal, en las opiniones sobre lo que debería hacerse y por tanto en tratar de persuadir a los demás para hacerlo a vuestra manera. Así que ahí estáis, sois espíritu y además sois alma. Estáis teniendo una experiencia relacional y sois perfectamente conscientes. El tiempo prácticamente no existe allá donde estáis, pues el tiempo es una experiencia única y peculiar que está sobre todo vinculada con la materia o con el cuerpo. Vosotros habitáis en un estado sin tiempo. Mientras consideráis las condiciones, también os percatáis de vuestra conexión con almas que habéis conocido antes, que actualmente están encarnadas en el plano físico. Sois conscientes de esa cualidad, podéis sentirla. Es la cualidad de una resonancia de sus conciencias con la vuestra, es decir, con las lecciones que estáis anhelando aprender. En la mente se tomó pues una decisión que no te fue impuesta en absoluto. De hecho, nos gustaría comentarte que la decisión de encarnar no fue nunca necesaria, que no era necesario tomarla. Es decir, que no os visteis obligados a venir a esta dimensión por ninguna fuerza que se encuentre fuera de vosotros. ¿Significa eso que cometisteis un error? En absoluto. No puede haber ningún error en toda la creación. A medida que comienzas a descender, lo que significa a hacer que tu atención reduzca la vibración de su conciencia, a medida que comienzas a encarnar, no es que te fueras a ningún lado, sino que meramente, podríamos decir, giraste tu termostato, tu regulador, de modo que la cualidad de tu conciencia, de tu esencia, de tu alma, comenzara a vibrar a una frecuencia que resonara con la del plano tridimensional. Tu atención, tu enfoque, tu deseo, comenzó a estar cada vez más enfocado en un único y particular conjunto de circunstancias. Estas circunstancias son la red de relación creada por los padres, creada por el medio cultural en el que viven, la cualidad de la conciencia, y siendo ese campo de energía, por así decirlo, como un vórtice que gira por sí mismo y un vórtice que gira dentro de otro vórtice giratorio más amplio llamado el mundo. Y desde tu lugar de percepción, el mundo no es sólido en absoluto. Es solo otra dimensión de vibración, y eso es todo, con sus propios parámetros peculiares. Y así, tú como alma, tú como conciencia individuada,
comenzaste a descender a la encarnación. Esto no puede tener lugar antes del momento de la concepción en el útero de tu madre. Normalmente en ese punto de la concepción en el que tú como alma te involucras en el mismísimo acto por el cual tiene lugar dicha concepción. Y una nueva forma de vida comienza a desarrollarse dentro del útero. En ese momento hay un destello, algo que podrías llamar un salto cuántico, y tu atención se vuelve algo que está casi enteramente concentrado identificado con la particular cualidad de la energía que es ese nuevo nacimiento en una forma física. Has entrado en un cuerpo, como dirían. Y entrar en un cuerpo simplemente significa que has centrado tu atención fuera de todas las demás dimensiones y pasas a afrontar, por así decirlo, esos parámetros únicos y particulares, y a veces muy peculiares, que implica esa forma física. ¿Y de qué está hecha esa forma física? ¿Materia inerte? Para nada. Es en sí misma una red de relaciones creadas por los patrones particulares vibratorios de la madre y del padre. Por tanto, en cuanto entras en este mundo, las primerísimas relaciones con las que te encuentras son con el padre y con la madre, y los conoces y los sientes de forma íntima, pues ahora estás identificado con una forma física que crece y que por sí misma está creciendo a partir de como una ola que surge de un particular océano. Estás creciendo a partir de la matriz de las energías que componen el padre y la madre. Aquí es donde tu lucha comienza. Tu lucha por crearte a ti mismo en el mundo. Comienza la lucha por encontrarte a ti mismo. Para la mayoría de vosotros, este proceso por el que la atención pasa a estar dirigida hacia la dimensión física desde un estado diferente de conciencia, para la mayoría, este destello, este salto cuántico, este giro de la atención, fue algo tan dramático y requirió de un impacto tal que comenzasteis a olvidaros de vuestra conexión con el espíritu, de vuestra comprensión de que sois alma, conciencia pura. Comenzasteis a perder el discernimiento de vuestra libertad. Podrías llamarlo volverse inconsciente o caer dormido. Ahora bien, el primer universo que experimentaste dentro de la dimensión física es la experiencia o el universo del útero. En él estás en constante comunicación con todo aquello que está pasando a través del campo de energía de la madre. Esto no significa solo el pastel de carne que esté haciendo para cenar, o la taza de café que se toma por la mañana y que hace que tu corazón se acelere. También se trata de la cualidad del aire que respira. Pero más importante que todas esas cosas es la cualidad de la energía emocional que compone la matriz particular que esté experimentando en su propio universo, pues ello afecta de inmediato a los equilibrios hormonales, al flujo de elementos químicos a través del sistema fisiológico, y en este punto formáis parte en gran medida de ese sistema. Por consiguiente, lo afrontáis. Comenzáis a sentir y a experimentar el campo psíquico de la madre. También sois conscientes del campo psíquico del padre o de cualquier otro familiar cercano. También sois conscientes de las energías, de cualquiera de las energías específicas dominantes que puedan estar transcurriendo en la estructura social. Recuerda que antes hablábamos sobre las redes de relaciones. Sois un campo de energía dentro de un campo de energía, dentro de un campo de energía, dentro de un campo de energía, incluso en vuestro ámbito tridimensional.
Muchos han empleado la palabra impronta para describir este estado inicial en el cual os identificáis con la forma fisiológica que surge a partir de ese campo de energía, que es la matriz particular de la mezcla de las energías de la madre y del padre. Por aquí es por donde empezáis. Y repito, lo habéis hecho para poder producir lo que llamaríais ciertas lecciones. Lo habéis hecho debido a ciertos patrones que estaban dentro de la conciencia antes de que desviarais vuestra atención hacia esta dimensión. E insisto, para la vasta mayoría de vosotros, y de hecho, para todos los que estéis escuchando, leyendo esto, ese descenso, ese salto cuántico desde el ámbito del espíritu puro, un estado de vibración diferente hacia el estado vibratorio de la tercera dimensión, eso fue un impacto. Y tan es así que vuestro discernimiento se olvidó de sí mismo en tanto que espíritu puro. Ahora bien, por si el impacto en el momento de la concepción no fuera suficiente, este mismo impacto puede seguir teniendo lugar en cualquier momento en el útero. Es decir, si la madre tiene algún tipo de trauma, si hay algún desequilibrio fisiológico, si hay dificultades en la respiración, si hay algún problema en el flujo de nutrientes por el cuerpo, si la madre está sometida, aunque solo sea ocasionalmente, a unas intensas tensiones emocionales, entonces os trataréis de retirar fuera del cuerpo, en un intento de redescubrir el ámbito del espíritu. Y cuando hacéis esto, el cuerpo del feto se vuelve insensible, es decir, se le retira la fuerza vital. Y a medida que crece, el sistema nervioso se adapta al nivel de fuerza vital que esté fluyendo a través de él. Y eso es lo que proviene de ti y no de otro. Así es que en cualquiera de los momentos de este periodo de 9 meses, estáis en un universo particular. Estáis teniendo una experiencia física, no muy diferente de alguien que tenga 60 años en la dimensión física. Estáis experimentando el ámbito sensorial de la tercera dimensión y ya estáis siendo intensamente influenciados por patrones psíquicos que no son vuestros. Por tanto, el viaje del despertar requiere, desde el momento del nacimiento en adelante, el desarrollo de ciertas habilidades verbales, sociales, de modo que con suerte, si tenéis mucha suerte, en el momento en que tengáis 20 o 21 años, estaréis preparados para empezar la búsqueda de quiénes sois vosotros. Es muy, muy raro que un individuo, especialmente en vuestro marco cultural temporal, despunte a los 10, 12, 14 o 17 años un intenso sentido de sí mismo como un ser aparte de los padres, la familia o la cultura. Creéis o pensáis que sois vosotros mismos, pero en realidad sois un haz, un manojo de reacciones, un paquete de acciones reactivas, un haz de reactividad que busca poder encontrar aprobación, seguridad, supervivencia, amistad en el mundo. Es decir, ya estáis atrapados en la percepción de que lo que experimentáis os está viniendo a vosotros desde afuera y que por tanto debéis intentar adaptaros a vosotros mismos a ellos. Aún no estáis vivos. Si sois muy, muy afortunados en el marco temporal en el que sois veinteañeros, meramente experimentáis unos mayores grados de libertad, un mayor grado en la toma de vuestras propias decisiones y en las experiencias de sus consecuencias.
Esto puede ser una época muy turbulenta. Entonces, creéis que ya os conocéis a vosotros mismos y no obstante, ni siquiera habéis comenzado a hacerlo. Y repito, esto es así para la mayoría. A medida que llegáis a vuestra treintena, ya se abre una cierta oportunidad. El espíritu comienza a hablaros. Comienzan a surgir situaciones que requieren de una comprensión más profunda. Si sois muy afortunados, comenzaréis a comprender la gran influencia que han tenido los padres. Normalmente, este es un estado de rebelión. Internamente comenzaréis a individuaros más claramente. La búsqueda espiritual a menudo comienza a fondo en la treintena. Puede que hayáis sido conscientes de ello antes, en la veintena. E insisto, no es una regla estricta, pero en general, en la treintena es en el momento en el que realmente comenzáis a responder al anhelo del alma. Ahora bien, si la conciencia egoica ha sido básicamente exitosa, es decir, si habéis encontrado una manera de crear vuestra propia supervivencia, habréis desarrollado lo que se considera la personalidad, lo que os permite interactuar en la locura del ámbito humano tridimensional. Y si no habéis experimentado ninguna gran calamidad ni grandes traumas, si no habéis tenido grandes fracasos, puede que continuéis hacia vuestros cuarentas con el engreimiento de pensar que lo tenéis todo resuelto. Si habéis encontrado la manera de evitar la fundamental e insistente cuestión: ¿cuál es mi propósito? ¿Realmente para qué he venido a este planeta? ¿Soy más que solamente esto? ¿Soy alma pura y espíritu? Sé que hay más que esto. Si habéis sido capaces de manteneros a vosotros mismos exitosamente distraídos, puede que esa cuestión ni siquiera haya surgido plenamente. La conciencia egoica es meramente esa parte del cuerpo-mente que es la responsable de manteneros físicamente vivos. Está alimentada por el deseo de sobrevivir, de tener seguridad. Quiere crear un cierto escenario organizado en torno a vosotros, pues mediante ese orden puede prever lo que se requerirá para mantener el organismo fisiológicamente operativo. Ahora bien, lo que sucede es que en algún momento a lo largo de ese desarrollo, y normalmente muy pronto en la vida, comienzas a identificarte con la mente egoica, a la que le añades tu estado psíquico, tus percepciones mentales. Las ideas que comienzas a aprender sobre el mundo comienzan a ser recogidas en el individuo fisiológico, que es en realidad el hogar del ego. El cuerpo es el hogar del ego, el cuerpo-mente, incluyendo la estructura cerebral y las dimensiones más elevadas de la funcionalidad corporal, que es todo lo que el cerebro es, simplemente un nivel más elevado de características y principios organizativos. ¿Y para hacer qué? Para sostener la función corporal. Así que un paso más en el olvido de quién tú eres tiene lugar cuando comienzas a sentirte a ti mismo como identificado con las percepciones concretas, las estructuras de creencias determinadas que están flotando en torno a la mente más elevada del cuerpo en sí mismo. Te has olvidado del alma, te has olvidado del espíritu, te has identificado como estadounidense o como afroamericano, como caucásico, como chico, como chica, como hincha de algún equipo deportivo o como amante de los helados. Comienzas a afrontar y a crear aquello que has llamado principios, sin darte cuenta de que estos a menudo son meramente el producto o el resultado
de tu aprendizaje social, desde la época en que estabas en el útero y desde la época en que estabas siendo condicionado por el entrenamiento de tu cultura. Muchos de vosotros habéis ido tan lejos como para creer que sois alabamienses, californianos o washingtonianos, y solo porque alguien os dijo que ahí es donde vivís. Y aunque nunca os vais a encontrar con una frontera sobre la tierra que diga, he aquí California, he aquí Nevada, os habéis topado con un signo que alguien ha creado y que lo habéis interpretado, o los habéis creído, o habéis creado una identificación con un pequeño y singular aspecto de la vida. Muchos de vosotros estáis empezando solo ahora a sentiros ciudadanos globales, como algo que trasciende el ser estadounidense, canadiense, sudafricano o ruso. Así es que comenzáis a sentir, por lo que estamos diciendo, este proceso por el cual os vais haciendo a vosotros mismos y más, y más, y más pequeños. Y os hacéis cargo de los patrones psíquicos de los padres, de los compañeros, de la sociedad en torno a vosotros. El camino espiritual da comienzo cuando por alguna razón algo empieza a susurraros. Esto no es lo que eres. Esto no es para lo que has venido aquí. Has venido a sanar tu sensación de separación con respecto a Dios. Has venido a constatar la verdad. La conciencia egoica comienza pues con aquel impacto del momento de la concepción, que lleva a que tu atención esté completamente concentrada en tanto que la forma fisiológica, esa forma que comienza a emerger a partir de una cierta red de relaciones. Esto comienza a colorear tu visión, a colorear tu comprensión. A medida que creces, a medida que te desarrollas, a medida que te desplazas por ciertas experiencias, te coloreas por aquello que hayas tenido que hacer para sobrevivir. Te coloreas por las improntas psíquicas de aquellos que están a tu alrededor. Piensas que estás teniendo tus propios pensamientos, cuando lo que a menudo ocurre es que meramente estás repitiendo como un loro todo aquello que ha llegado hasta tu banco de cálculos, al cerebro y al cuerpo. Ahora bien, es muy cierto que todo esto comenzó porque había una resonancia con la red de relaciones de los padres y de la sociedad, y una resonancia en la que ya estaba tu propia y única cualidad de conciencia antes del nacer. En este sentido, el karma se puede decir que existe. El karma simplemente significa acción, el efecto de. Así como cuando tiras una piedra al estanque, crea una cierta onda. Y en tanto que esa onda continúa, al seguir tirando la misma piedra, obtienes los mismos resultados. Y una parte de estos resultados es la necesidad de estar identificados solamente con este campo vibratorio de energía que se considera lo físico. Hasta que te decidas a cambiar el impulso de las ondas que estás creando en la profundidad de la mente, no puedes comenzar a ascender desde la tercera dimensión. El deseo de esta ascensión siempre te acompaña. Es decir, puede estar latente, pero el deseo de conocer a Dios debe necesariamente estar dentro de cada alma, ya que Dios es tu realidad. Te has quedado dormido y en algún momento surge el impulso de despertar. Cuando llega es inconfundible. Puede que no venga con fuegos artificiales, pero tiene lugar un giro dentro de tu cualidad de ser
y reconoces que ya nunca puedes regresar a la manera de antes, a tu camino anterior. Nunca puedes fingir otra vez que la vida es solo lo que ves a través de los sentidos. Ahora bien, el alma comienza a hablar. La conexión que una vez fue perdida comienza a ser restablecida. Nunca fue realmente perdida, solo olvidada, suprimida. Se volvió el trasfondo en vez de estar en primer plano. Comienza a susurrar en la profundidad de tu ser. Te llega bajo la forma de tus sueños o comienzas a tener noticias de unos libros que nunca habías visto antes. Comienzas a deambular por tu sección Nueva Era en la librería sin siquiera entender qué te llevó a eso. Y ahí tomas un ejemplar de las cartas de Yeshua o de un curso de milagros o de algún otro libro. Así que comienza a originar dentro de ti cierto afán y cierto anhelo. De repente un amigo te invita a ir a algún taller raro, de ese tipo de cosas de las que nunca habías oído hablar anteriormente. Y no obstante, cuando vas, algo se origina en ti, algo te toca, algo comienza a despertar. Puede que no te des cuenta, pero ello realmente desencadena un estado fisiológico dentro del cuerpo, dentro de lo que es considerado como sistema de chakras. El corazón comienza a agitarse en una ensoñación y la mente está sedienta de conocimiento, de un conocimiento que no tiene nada que ver con lo que ella haya acumulado anteriormente en su identificación con la conciencia egoica. El anhelo por despertar ha llegado. Y desde este momento, aunque no lo entiendas, comienzas a atraer lentamente al principio, quizás de vez en cuando tropezones, a atraer exactamente aquellas situaciones que te van a seguir incitando a mirar más adentro. Llega un profesor de meditación o un grupo de oraciones al que te ves llamado a unirte. Comienzas con el proceso de tu análisis, de tu estudio, y está surgiendo una nueva pregunta, que ya no es ¿cómo puedo sobrevivir? Que no es ¿cómo conseguiré dinero? ¿Cómo puedo hacer todas estas cosas? Surge una nueva pregunta. ¿Quién soy? Puede tener muchas formas, pero la cuestión sigue siendo solo esta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde he venido? ¿Qué es la vida? ¿Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es que puede existir algo en absoluto en vez de nada? Estas cuestiones comienzan a agitarse en la mente. A menudo hacen su primera aparición de cierta forma en torno a la edad de 10 o 12 años, cuando entras en una etapa de la vida que es tu primera degustación de la individuación. Es decir, comienzas a sentir que estás igual que cuando el niño nació, que comenzaba a sentir que era distinto del cuerpo de la madre, en torno a la edad de 10 o 12. Comienzas a sentir que eres distinto del padre y de la madre. Y que ahí hay algo que desea pensar por sí mismo y ser por sí mismo. Así que esas cuestiones suelen comenzar a llegar antes. Y se trata de la primera agitación. Usualmente esas cuestiones no son atendidas. Quedan muchas cosas por hacer. Todavía necesitas aprender a pensar. Todavía necesitas aprender a conducir un automóvil. Todavía necesitas aprender a hacer tus cuentas. Más tarde, esas cuestiones aparecen de nuevo, generalmente a principios de vuestra veintena. Pero de nuevo el impulso es el de establecerse como ser fisiológico. Y así aquellas cuestiones son suprimidas.
en la treintena y en los 40 ya muy claramente, esas cuestiones comienzan a presionar en la conciencia. Sabes cómo hacer dinero, sabes cómo llevar tus cuentas, has hecho todas estas cosas en el mundo, has tenido sexo, has cocinado bizcochos, has hecho tus fiestas de cumpleaños, te has emborrachado, has hecho todo eso. Pero algo más te sigue royendo, algo más te está carcomiendo. Este es un momento de gran desafío. ¿A qué estoy comprometido? ¿Amor o miedo? ¿Me gobernará el miedo? Los principios con los que me he identificado y que he utilizado para garantizar mi supervivencia, para la organización de mi vida, ¿serán más importantes que comprenderme a mí mismo? ¿A mi ser? ¿Al yo? Despertar el Cristo interior. Pues como ves, despertar requiere desmantelar esas estructuras de la conciencia por las cuales has estado organizando tus percepciones de la tercera dimensión. En último término, para despertar verdaderamente se requiere el desmantelamiento de los muy sutiles, los muy profundamente incrustados patrones de percepción que ya estaban dentro de la composición del alma antes de vuestra encarnación en esta vida. La pizarra debe ser limpiada a fondo, de modo que solo quede la realidad del espíritu, sin ninguna brizna ni huella de conciencia egoica. Esto no es fácil de hacer, aunque no requiere ningún esfuerzo, salvo el de amar. El amor es el gran sanador. El amor, aquello que borra la huella, la impronta en la profundidad del alma. Los patrones que trajiste contigo como alma son como un imán, es decir, que en la dimensión física de la experiencia atraerán aquellos estados energéticos que resuenen con tales patrones. A menudo, cuando decís que os habéis enamorado, es solo que habéis entrado en contacto con otro campo de energía que sucede que encaja como anillo al dedo con los mismísimos patrones de conciencia que lleváis en lo más profundo de vuestro ser. Los viejos recuerdos de otras encarnaciones son desencadenados cuando visitáis una cierta localización física y las emociones se sienten tan bien y acogedora con el corazón. Sin duda que este es el lugar donde debo vivir en este planeta, o este ser es con quien debo pasar mi vida. Y no obstante, todo ello está surgiendo como resultado de tu karma, es decir, de los patrones y de los efectos que han surgido de esos patrones. Despertar requiere vigilancia. Despertar requiere que en vez de dejarte meramente llevar por las reacciones del ser tridimensional, comiences más bien a cuestionar, a observar, a sentir, a pensar más profundamente. Te comienzas a involucrar en cierta forma de práctica espiritual, y ya sea meditación, oración o lo que sea, todas esas cosas son diferentes modalidades de lo que interrumpe el impulso del alma, que normalmente está capturada en su experiencia tridimensional. Interrumpes el patrón de ser que está capturado en el mundo, y lo suficiente como para quedarte con calma durante media hora, o cantar, o caminar. Haces algo de una forma diferente. Estás comenzando a dar un giro al impulso de la mente para dirigirla hacia sí misma. Estás comenzando a devenir alguien que se auto-observa más que un observador del mundo. Ahora bien, para todos aquellos de vosotros
que os gustaría acelerar y precipitar ese proceso? La respuesta es muy simple. Pasad más tiempo deviniendo autoobservadores y menos tiempo preocupados por lo que está pasando en el mundo. Y ningún tiempo culpando al mundo por vuestro estado de ser, ni a los padres, ni a la sociedad, ni a Dios, sino admitiéndolo como propio. Y ahora hay algo importante que nos gustaría comentarte. Lo has oído decir muchas veces antes, pero cuando realmente alcances el punto en el que asumes la responsabilidad al 100%, toda ella, la responsabilidad por lo que piensas, lo que sientes, lo que ves, lo que experimentas, eso provoca un salto cuántico en la otra dirección, hacia la autoobservación, hacia la libertad que estás buscando, hacia la sanación del alma, hacia la constatación y la comprensión de tu propósito, hacia la libertad, hacia el despertar. Sin ello, la travesía espiritual nunca se levanta del suelo. Y se podría decir que esto es así casi literalmente. Nunca asciendes mucho y en verdad no puedes ascender si sigues sin asumir una responsabilidad total. Debes rescatarte a ti mismo del enredo psíquico en el que te encuentras con otras redes de relaciones, en el sentido de que has llegado a percibir que ellas están causando tus decisiones. En otras palabras, debes asumir el poder. Sois muy conscientes de aquellos que asumen el poder de vuestra realidad tridimensional. A veces los amáis, a veces los detestáis, pero son poderosos. ¿Puedes tú asumir el mismo poder en tu propia vida? ¿Puedes llegar a mirar a tu ser querido si estás en una relación y decir, ¿sabes? Este ser no es la causa de cómo me siento. Este ser nunca puede completarme, satisfacerme. Este ser no tiene nada que yo pueda sacar de él para poder eliminar mi sensación de carencia. Estoy solo en mi travesía hacia Dios, pues habito solamente en Dios. Es decir, soy una chispa individual de divinidad. Está dentro de mí. El reino del cielo está dentro de mí. Lo que estoy buscando está dentro de mí. Lo que me llena debe provenir de dentro. Por eso dije una vez, si no sacas, si no muestras lo que tienes dentro te destruirá. Si sacas lo que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, y lo que tienes ahí dentro es amor, es Cristo, te sentirás agobiado y frustrado. Y normalmente la mayoría de los seres humanos se pasan toda la vida con una sensación de frustración, lamentándose por lo que el mundo les ha hecho a ellos, lamentando las decisiones y elecciones que hicieron en el pasado. Se cargan con aquello que está afuera, así como lo que está en el pasado. Y al final, el cuerpo muere, el espíritu se marchita en la planta, en la parra, y en la muerte tiene lugar otro salto cuántico, impactante, cuando se descubren a sí mismos de vuelta en otro estado vibratorio que suele desencadenar un gran miedo. Muy pocos seres en vuestro plano humano han entrado en la muerte de forma consciente. En verdad, ha llegado el momento, incluso para aquellos que os escucháis o leéis esto, de simplemente tomar una decisión. Entraré
en esa transición llamada muerte con una conciencia deliberada. Me aseguraré, comenzando desde ahora, de no llevar ningún resentimiento, de haber perdonado todo de todos. Y cuando el cuerpo entre en ese estado, soltaré el mundo y no le exigiré nada. No anhelo salir corriendo en estampida, sino experimentar conscientemente la muerte. Notaré los sutiles cambios en la energía cuando me dé la vuelta desde esta dimensión a otra a la velocidad de la luz. Queridos amigos, llegada a entender en esta fase de nuestro viaje juntos la verdadera inmensidad de quiénes sois y de lo que sois. Entended que aquello con lo que estáis tratando en este mundo no es tanto con cosas, sino con patrones de energía que de alguna manera reflejan lo que ya está sucediendo en vuestra conciencia. Si estáis experimentando cosas en el plano tridimensional, solo puede significar que vosotros habéis escogido vibrar una cierta frecuencia, pues si no, no podríais tener esa experiencia. No podríais tener la experiencia de chocar contra una pared con el cuerpo a menos que estuvierais vibrando a la misma velocidad que la pared. ¿Es posible cambiar la frecuencia vibratoria del cuerpo físico? Voy a decir algo bastante excepcional. Voy a decir que no. Solo es posible cambiar la frecuencia vibratoria de vuestra conciencia, a partir de la cual ha surgido el cuerpo. Esto requiere un cambio de sentido en el asiento del alma, en la sede del alma. Un cambio en el impulso de la conciencia, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y no como un escape del mundo, pues no es algo que tengáis que estar haciendo todo el día, cada día. Pero sí que pasáis tiempo en oración y meditación. Pasáis tiempo en el perdón. Pasáis tiempo respirando y en la relajación. Comenzáis a permitir que tengan lugar cambios en las elecciones que estáis haciendo, de modo que se sintonicen mejor con vuestra creciente comprensión de vosotros mismos, en tanto que seres que crean, en tanto que almas. Comenzáis a cambiar vuestro entorno. Ponéis otro color en las paredes de vuestra habitación, aquel que os dé mayor sensación de placer. O cambiáis completamente de entorno físico, o os mudáis a otro lugar. Muchos de vosotros sabéis muy bien que eso suele implicar cambios en las relaciones. E inicialmente esto tiene sentido. Pero hay un momento en el que comprenderás que puedes seguir cambiando de relaciones ad nauseam y no llegar a nada. Que ahora es el momento de asentarse, de estar con aquel o aquellos con quien estés, y de no obstante utilizar tu tiempo con ellos para descubrir qué patrones te han estado gobernando, conduciendo. Autodiscernimiento. Girar el impulso de la mente de vuelta hacia el yo o ser. ¿Para qué o para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué o para qué veo lo que veo? ¿Para qué reaccioné de la manera que reaccioné? Y al final el alma, que está realmente comprometida a despertar, no huye de las situaciones incómodas hasta que confirma que ya ha extraído plenamente toda la sabiduría que puede. Y hay una manera de saber cuándo sucede eso, y nos meteremos en ello en un momento posterior. Pero dicho brevemente, cuando solo queda una tranquila sensación de paz, y cuando puedes mirar a los actores de las experiencias que acabas de tener con una perfecta ecuanimidad y verlos como seres perfectamente inocentes, y cuando detectas que todo en el cuerpo está en paz, el corazón no se acelera, los hombros no están tensos, cuando realmente comprendes que no tienes miedo, entonces es el momento de seguir adelante. Si hay reactividad en la mente debido
algo que surja en vuestra relación con tus hermanos o hermanas, ten por seguro que la lección no se ha completado. Si tus principios han sido violados, ten por seguro que queda mucho por aprender. Recuerda siempre que todos los eventos son neutros y en gran medida el proceso de despertar es un proceso por el cual disuelves el valor que has colocado sobre ciertas ideas y percepciones acerca de lo que la vida es. Y cuando constatas y comprendes que lo que tú pensabas que el mundo era, que el propósito que tú creías que el mundo tenía, y que todo aquello y lo que has estado poniendo tu energía no significa nada. A menudo esto precipita un periodo de lo que ciertos místicos han venido llamando la noche oscura del alma. Realmente no es la noche oscura del alma, es la noche oscura del ego y la sanación del alma. Y la vida de la transformación requiere la máxima responsabilidad personal, la máxima dedicación personal. Nadie lo va a hacer por ti. Y los patrones que sientes que te sobrecargan, los miedos que todavía están dentro de la mente, seguirán contigo durante toda la eternidad hasta que te decidas a sanarlos. Desde ese deseo atraerás las situaciones, los profesores, los libros, las experiencias que te den la oportunidad de hacer eso. Habrá una aceleración del proceso de sanación solo cuando sueltes completamente cualquier valoración de la victimización, es decir, la creencia en que de algún modo, de cierta manera, alguien o algo me ha hecho algo a mí. Ahora bien, ese es un pensamiento fácil de escuchar y uno podría asentir a él. Pero otra cosa es contemplar con honestidad tus reacciones en la vida para asegurarte de que tú no te estás percibiendo en ningún momento como víctima. La práctica de extender amor puede enseñarte a menudo de que esto es así. Cuando tienes una situación que te toca la fibra sensible y te decides a no huir, sino que te quedas, esto te enseña la verdad de tu realidad. Por eso la práctica del perdón es extraordinariamente valiosa. De hecho, podrías decir que en último término, la práctica del perdón es la totalidad de la espiritualidad, ya que perdonar significa sacar al mundo de tus garras, abandonar cualquier sensación de conciencia de víctima y luego, incluso más que eso, perdonarse uno mismo por las percepciones hechas en el error, percepciones de los hermanos y hermanas del mundo y de Dios. Y en último término, el perdón es el perdón de uno mismo por haber permitido alguna vez que el engaño se asentara en la propia mente, por el cual no se percibe a sí mismo como alguien separado de Dios, separado de los hermanos y hermanas, capaz de ser victimizado. El perdón, cuando es completado, es el establecimiento del amor. Queridos amigos, mirad bien entonces para entender. ¿Dónde me estoy percibiendo como víctima del mundo que veo? ¿Me estoy sintiendo constreñido en mi relación? ¿Estoy resentido con mi esposa o marido? ¿Tu esposa, tu marido, no te está reteniendo donde estás? Y aquel o aquella no tiene el poder de quitarte tu capacidad de mirarle con amor. ¿Tu trabajo es odiar? Nadie te fuerza a dirigir tu automóvil por la autovía para llegar a tu lugar de trabajo. Nadie. Oh, pero tengo que sobrevivir. Entonces te has hecho a ti mismo víctima de la percepción de la necesidad de sobrevivir. En cualquier momento, cualquiera de vosotros es perfectamente libre de abandonar la evaluación que habéis hecho del mundo. Una vez fui criticado por abandonar la valoración que mi sociedad en particular había intentado inculcarme dentro.
La valoración que decía que un hijo debe seguir los pasos del padre y que si el padre es carpintero, entonces tendría que encargarse del negocio familiar. Yo dije, tengo que estar en los asuntos de mi padre. Y me refería, por supuesto, a mi Padre Celestial. Tenía que conocer la verdad de quién yo era. Y mi propósito era despertar como Cristo. Rompí con las costumbres, las reglas de la estructura familiar de esta comunidad, en ese marco temporal. Como muchos de vosotros, fui un poco rebelde, y mientras otros niños se estaban adaptando a las presiones de la sociedad, yo me iba a estudiar con los rabinos y los maestros, a sentarme en algún lado del desierto por la noche, y a menudo no regresaba. Incluso a los 12 años me separé de mis padres con ocasión de una gran festividad y fui a pasar el rato a la casa de mi padre y a hablar con los líderes espirituales. ¿Estás tú dispuesto a romper con las convenciones del mundo en el que vives? Esto puede ser algo tan simple como que en vez de reunirte con los amigos a ver películas la noche del sábado, dices, no, voy a ir a mi cuarto y encenderé una vela y rezaré 6 horas. Y cuando te miren extrañados, simplemente sonríes. ¿De qué forma te estás adaptando a las visiones que otros tienen de ti y a su necesidad de que tú seas de una cierta manera? ¿Vas a las fiestas de cumpleaños de tu tía simplemente porque la familia dice que deberías ir siempre, aunque en tu corazón no sientes ningún deseo? La disposición a confiar y a seguir tu corazón y no al ego reactivo, que suele ser interpretado como corazón, sino el corazón que anhela conocer a Dios. Esto es un signo revelador de si se está o no alcanzando la madurez. Queridos amigos, mirad bien en esta vía de la transformación, pues tenéis que destapar cualquier esquina de la mente donde todavía se esconda la opinión de que la vida es algo que os sucede a vosotros y de que hay algo que sois incapaz de cambiar. La postura de víctima es una pérdida de poder y Cristo no tiene que ver con eso. En último término, no se trata de ir a ningún sitio, como de permanecer adentro, comprendiendo que este mundo es irreal, que este mundo es inofensivo y en cualquier situación sois vosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra, quienes habréis de enseñar solo amor. Pero eso requiere, ya veis, que dejéis de cargar las cosas sobre el mundo, pues nadie ni nada son ya los responsables de vuestro gozo, vuestra felicidad y vuestra paz. Pues habéis restablecido vuestra unidad con el Espíritu, con Dios. Habéis constatado y comprendido el yo ser. Miráis afuera con ecuanimidad y contempláis un mundo neutro. Y a medida que este universo físico se desvanece de vuestra visión, definitivamente, dentro de vosotros no habrá compulsión a evitarlo o a entrar en él, pues seréis libres, libres incluso mientras camináis por esta tierra. El cuerpo se desplaza, el alma no. La mente piensa, pero la profundidad de la mente es tan apacible como el océano. Vivís, pero no vosotros, pues Cristo mora en vosotros. Y donde quiera que vayáis, la presencia de la paz va por delante de vosotros. Estáis despiertos, estáis liberados. Y todo porque una vez tomaste la decisión de abandonar la victimización y de asumir la responsabilidad de aprender cómo ser en todas las situaciones solo la presencia del amor. Así pues, insisto
en que podéis ver que aquí hemos hecho una especie de continuación. Y continuaremos así hasta que lo que haya ocurrido en vuestra conciencia sea el haber empezado a recordar el viaje que habéis emprendido. Volveos, pues, hacia vuestras creaciones. Si hay algo incómodo sobre vuestro pasado, volved a ello, examinadlo, sentidlo, contemplad todos los patrones que lo hicieron surgir, considerad las elecciones que habéis hecho y que quizás ahora os avergüenzan, pero no las miréis con juicio, sino con curiosidad. Aprende a mirarlas maravillado y con la inocencia de un niño. Bien, esa fue una interesante decisión que tomé cuando tenía 12 años, robar la bicicleta del vecino. Recuerdo cómo acabé en un reformatorio. ¿Qué estaba pasando justo antes de tomar esa decisión? ¿Qué patrón me estaba conduciendo? Oh, cielos, estaba buscando la atención de mi papá. ¡Guau! Así que la necesidad de aprobación me gobernaba. ¡Qué fascinante! ¿Cómo me está ahora gobernando ese patrón? ¿Hay alguna huella de él aún? ¿De la necesidad de tener la aprobación de los demás? Os aseguro esto. Cada momento de experiencia que jamás hayáis tenido es algo que está disponible para vosotros. Incluso hasta el momento de la concepción. Incluso hasta el salto cuántico que disteis desde una cierta frecuencia vibratoria hacia este dominio físico. El autodiscernimiento lo es todo, pues se trata del yo, con Y mayúscula, que más anheláis reconocer, constatar, comprender. Queridos amigos, os amamos, pero no podemos realizar vuestra travesía por vosotros. Solo podemos caminar con vosotros por el camino que elijáis. Podéis utilizar vuestra relación conmigo o con Shanticristo para despertar plenamente. O bien podéis acercaros y decir que os parece incómodo y huir de nuevo. Así solo viajaréis hacia otra estructura o forma de energía, una red de relaciones que os obligará a permanecer con aquello que sea incómodo para poder aprender, para poder crecer, para poder sanar, para poder amar. Y no por encima, no como algo superficial. Oh, bueno, sí, te quiero. No, sino algo hecho con todo el cuerpo, en lo cual no haya ninguna reactividad filtrándose por el sistema nervioso del cuerpo-cerebro, pues el estado máximo de conciencia no es el de la aversión hacia este mundo, sino el del abrazo a este mundo. No hay mayor sensación de libertad que la de ser capaz de permanecer donde estés como alguien libre. Tened, por tanto, paz en este día, queridos amigos. Estad en paz, por tanto, siempre.